Ahora que Saúl nos acaba de dar una explicación de qué es el posmodernismo y la diferencia de posmodernidad, pero ¿cómo entender el posmodernismo o más bien qué significa posmodernismo? Y el posmodernismo es una respuesta a qué movimiento, a qué filosofía, Jorge. Buenísimo, Iván. Sí, como Saúl explicó, nosotros hacemos esa distinción. Por supuesto, no queremos decir que la distinción que nosotros hacemos es la única y la definitiva. Hay otras personas, otros académicos que han propuesto cuestiones distintas, como lo que mencionaba Manuel hace rato, que bueno, en realidad el posmodernismo es un modernismo tardío. Por ejemplo, Frederick Jameson le llama un capitalismo tardío, que básicamente se podría igualar a un modernismo tardío, lo que él propone. Em, eh, y hay distintas maneras de verlo. No obstante, nosotros creemos que verlo de esta manera es bastante pedagógico en un sentido, y es una buena heurística para como seguir adelante, como que para desarrollar el trabajo que en este caso nosotros desarrollamos en el libro. Entonces, nos servimos de esta distinción entre posmodernidad, ¿ok? Posmodernidad como cuestiones sociales, sucesos sociales, sociopolíticos, esto que hablaba Saúl, si hablamos de consumismo, hablamos de estos movimientos radicales políticos y todas estas cosas que tenemos ya algunos años viéndolo, eso nosotros lo llamamos posmodernidad. No obstante, el libro no habla de eso, no se trata sobre esa cuestión, sino que se trata sobre posmodernismo, que es lo que nosotros llamamos a todo el movimiento filosófico, las escuelas filosóficas, esto de las metanarrativas, la cuestión de la interpretación, la cuestión de la contingencia, la cuestión del lenguaje, de la comunidad, etcétera, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos posmodernismo, y de eso sí trata eh, el libro, ¿no? Entonces, esa distinción la hacemos. Entonces, cuando ya nos vamos al posmodernismo, que es lo que nosotros abordamos, y ya entendiendo a qué se refiere, nos podemos dar cuenta que todos estos filósofos, o sí, todos, iba a decir en su mayoría, pero todos básicamente, desde Lyotard, Derrida, Foucault, Wittgenstein, estas propuestas que hacen, que entrarían en lo que se llama o lo que se denomina filosofía posmoderna. Y ojo, aquí pueden haber también otros detractores que, bueno, este filósofo no es posmoderno, este sí, este no, este más bien ese. Eso es un debate también, es bastante complejo la temática. No obstante, por mucho que se pueda debatir, hay razones por la cual decir que estas cuatro personas que nosotros seleccionamos, Foucault, Derrida, Wittgenstein y Lyotard, pueden considerarse, si no en su totalidad, por lo menos en algunos aspectos postmodernos. ¿Okay? Quizás caso más difícil podría ser Wittgenstein, pero aún, para mencionarlo, que fue revisor del capítulo de Wittgenstein y nos dio un endorsement, un endoso en el libro, Isidoro Reguera, el profesor Isidoro, catedrático Isidoro Reguera, la voz, se le llama la voz de Wittgenstein en español. Él mismo aprobó y dijo, sí, se puede considerar a Wittgenstein como un postmoderno. ¿Ok? Entonces, cuando analizamos estas propuestas que ellos hacen, que meten en esta etiqueta de filosofía postmoderna, nos damos cuenta de una particularidad, y que nosotros la seguimos en el libro, y es que estas propuestas son en cierto sentido, y a veces en todo el sentido, una reacción o una respuesta o una crítica a ideales modernistas, y eso lo podemos desarrollar más adelante. Nos damos cuenta que la crítica postmoderna se centra o básicamente se fundamenta en una crítica en contra de los ideales modernistas. Por ejemplo, Lyotard, cuando habló de el posmodernismo, es una incredulidad a las metanarrativas, eso tiene un contexto modernista, para entender a qué está hablando él. Cuando Derrida dice
no hay nada fuera del texto, todo es cuestión de interpretación, hay un contexto de por qué él está diciendo eso. Él no lo está diciendo así como que llegué, soy Derrida y digo, todo es cuestión de interpretación. Ah, listo, sí, soy un filósofo. No, o sea, hay un contexto de a quién está hablándole, a quién él está criticando, ¿ok? Y así con cada uno de los otros filósofos. Entonces, por eso nosotros hacemos énfasis en que podemos ver la filosofía postmoderna desde un punto de vista negativo y desde un punto de vista positivo. Cuando me refiero a un punto de vista negativo, me refiero a lo negativo que ellos hacen, es decir, la crítica que ellos hacen. Y cuando hablamos de lo positivo, es las propuestas que ellos hacen. Entonces, en el libro, nosotros nos centramos en las críticas, las cuales creemos que son correctas con respecto a las críticas pues, que hacen a los ideales modernistas. No obstante, no estamos realmente de acuerdo con las propuestas que hace, y eso lo dice Butler, un filósofo inglés, si no me equivoco, Christopher Butler, que él dice que los posmodernos son buenos criticando, buenos deconstruyendo, pero no son muy buenos proponiendo, es decir, en la parte propositiva, en las propuestas, en lo positivo. Entonces, y estamos completamente de acuerdo y en el libro lo decimos. No obstante, sí creemos que sus críticas al modernismo son de bastante beneficio y de hecho es lo que nosotros desarrollamos en el libro.